Soydenavarrete.com. Soydenavarrete.com. Para que ustedes vean que ayer, domingo, desde tempranito en la mañana, el señor César Pérez, conjuntamente con una brigada de hombres, carpinteros, albañiles y un cargamento de madera, se dispuso a levantar nuevamente, a construir la vivienda de la señora Deminia Senián. Y vamos a ver este proceso que inició tempranito en la mañana, en un gesto de solidaridad, en un gesto de desprendimiento, porque no todo el mundo tiene ese corazón, tiene esa voluntad de desprendimiento. Y miren ustedes allí, hombres dedicados a trabajar la albañilería, especialmente la carpintería, y procedieron a levantar poco a poco, construir la vivienda en el mismo solar donde se quemó la que estaba, porque el solar es propiedad de la señora. Ahí veo algunos amigos que le conozco por el apodo. Ahí está Negrito, el esposo de Doña Melo. Doña Melo reside allá al final de la calle Santiago. Ahí está Zacarías, nuestro amigo Chone, Papo. Bueno, se me escapa el nombre de otros, pero la verdad es que esto es un gesto que yo lo pondero y lo valoro de manera muy significativa. Cuando hablaba con el señor César Pérez, quien fue que tomó la iniciativa, y dijo: Fausto, yo me dispongo, mire, esas imágenes fueron esta tarde, antes de venir para el programa. Miren esas imágenes ahí. Esa estufa me la regaló un comerciante de Esperanza que me escuchó hablando en la emisora y me llamó al teléfono y me dijo: yo le voy a regalar la estufa. Pues ahí está ya la señora que tiene su estufita en que preparar los alimentos. También la gente de Dominicano, Embarque el Dominicano Express, nos regaló un televisor de 19 pulgadas, gigante. Y nuestro amigo Johnny Martínez nos regaló un colchón, un box spring. Miren la casa, bastante cómoda, bien bonita. Eso fue rápido, desde ayer domingo hasta hoy en la tarde. Ven conmigo aquí. Ahí está el televisor que también, gracias a la gente de Embarque el Dominicano Express, Cargo Express, ¿verdad? Por este donativo, un televisor. Esta tarde me llamaba Johnny Martínez y me dije: Fausto, dejé facturada una cama allá. Ahora sí, David puede pasar a la fotografía, que es lo mismo de lo que estamos pasando, pero en diferentes momentos. Muchísimas gracias a César Pérez, una persona con un gran corazón y sobre todo con un gesto de desprendimiento. Y yo como productor de este programa, y el camarógrafo Denny Diesel, nos sentimos satisfechos porque a través de esta vía se logró, o por lo menos estamos en un proceso de que esta familia tenga nuevamente un alojamiento, tenga donde vivir, ¿verdad? Esta faena, esta tarea no ha terminado ahí, porque todavía se necesita un par de sillas. Yo le voy a hacer un llamado a la gente que me ve, el que tenga un par de sillas que no le esté dando utilidad en su casa, ¿verdad?, que la lleve al final de la calle Arturo Bisonó Toribio, frente a la planta. Hacen falta 4 mosquiteros para los niños, ¿verdad? Un mosquitero cuesta 200 pesos. Me hace falta una cama de un box spring de 1.900, 2.000 pesos. Así es que yo hago este llamado para los ciudadanos que se identifiquen con esta causa, y me lleno de orgullo de presentar este tema, porque los políticos no se aparecieron por allí, y me da vergüenza que las autoridades del municipio, la alcaldía,
no se motivó y no le dio la ayuda, la solidaridad a esta gente. Pero con el esfuerzo de los ciudadanos y de manera muy especial del señor César Pérez, pues miren ustedes este gran esfuerzo. Soy de Navarrete.com.